Continuamos con la cuarta ponencia. Esta es la última del día de hoy de Think Performance, ¿no? Y quisiera darle una bienvenida a José María García Lestrado. Por favor, Chema, adelante, ¿no? Gracias. Y déjenme platicarles un poco de José María, ¿no? José María es director de soluciones, ¿no? Y cuando hablamos de director de soluciones, a veces minimizamos vamos a decir, el scope o el alcance que podía tener esta palabra que se llama soluciones. Va un poco más allá, ¿no? José María tiene este cargo en Europa, en África y Medio Oriente, ¿correcto? Sí, no dentro de Europa, pero en el sur y el este de Europa. No, pero de todas maneras es, La parte ¿no? más divertida de Europa. ¿no? Y él es responsable de la estrategia de comercialización y rendimientos de productos de search, de mobile y de display, ¿no? José María nos va a hablar de una ponencia que nos reta un poquito al pensar en cómo sobrevivir hoy con el tema de las tecnologías, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí. Me encanta México, o sea que haberme dado la oportunidad para venir aquí y compartir con vosotros y de paso hacer una visita a esta ciudad, a este país y al equipo mexicano, que tiene una energía fantástica, para mí ya es un motivo de celebración. Con lo cual me apunto a la ola de celebraciones que ha iniciado Peter. Y bueno, el título de mi ponencia era El futuro es ahora. ¿Y por qué la he titulado así? Os voy a dar un poco de contexto porque creo que este mensaje es relevante. Vosotros sabéis que pronosticar el futuro no es sencillo. O sea, si fuese sencillo, seguramente todos estaríamos viviendo una vida muy cómoda porque sabríamos las decisiones que habríamos tenido que tomar para que el futuro fuese como nos hubiese gustado y aún así, pues muchas veces acertamos. Pero es un arte complicado y lo que ocurre es que el futuro cada vez es más difícil de pronosticar porque se ha acelerado. En este momento, la velocidad con la cual se están desarrollando las cosas hace que lo que para algunos sea el futuro, para muchos sea el presente. Y muchas veces nosotros estamos viviendo un presente que pensamos que el futuro en realidad es el presente de nuestros clientes. Los clientes están viviendo en un futuro, en un presente que para nosotros es todavía el futuro. La adopción que los clientes están haciendo de la tecnología y la forma en la que la están utilizando es mucho más rápida de lo que nosotros podemos estar preparados. Como decía el inventor del Gmail, decía, vive en el futuro y luego construye lo que te falta, ¿no? Tenemos en este momento una aceleración tal que el ser capaces de ir a la velocidad a la que está yendo este entorno empujado por la tecnología y estos clientes es muy complicado y es un reto. Entonces, tenemos que mentalizarnos de cómo vivir en el futuro, porque el futuro es ahora. Y os voy a hablar, esto parece que es un tema que estamos trayendo aquí como que nunca ha sido así y os podría contar que este es el momento más complicado en el marketing precisamente por toda esta aceleración y esta proliferación de dispositivos. Pero vayámonos atrás al año 1910, cuando en la Feria del Automóvil de París se presentaron los signos de neón. Y de repente empezaron las tiendas a tener anuncios de neón como este. Y imaginaos que es un fabricante de helados y de repente la gente veía los anuncios y tenías que, como profesional del marketing, tenías una nueva plataforma, los anuncios de neón. ¿Qué te traía eso? Pero además, si es un fabricante de helados, gracias a la electricidad, que era el equivalente a lo que puede ser hoy la conectividad, pocos años después, gracias al freón, se inventaron las neveras y la gente podía tener helados en casa. Pensar en todo lo que ello supone a la vez y cómo cambia radicalmente la vida de un fabricante de helados. Siempre la tecnología ha sido disruptiva. La única diferencia es que esto cada vez se está acelerando más y que en este momento el usuario tiene acceso a esa tecnología antes que las empresas, con lo cual obliga a vivir esta realidad de una forma mucho más rápida. Sin ir más lejos, pongámonos en otra situación, verano del año pasado, Nueva York, temperaturas por encima de 7 grados centígrados de la temperatura del cuerpo humano, la gente tenía mucho calor. Uber, que conocéis, es una compañía que de repente encuentra que una tecnología nueva, como puede ser el smartphone, permite reinventar todo el sector del transporte. Ya lo había hecho con los taxis, ejemplo que os ha puesto Edgardo, y de repente monta un servicio por el cual por 30 euros puedes tener un helado en tu casa. Es un gran éxito. De nuevo,
otra industria que se ve sacudida por estos cambios en la tecnología. Y este es el momento en el que estamos ahora, una aceleración del futuro y cómo la tecnología lo está transformando. De hecho, esta aceleración es progresiva y está ocurriendo de forma cada vez más rápido. Seguro que habéis visto este cuadro, un cuadro similar, más veces. Cada tecnología que aparece se expande de una forma más rápida. Esto es el tiempo que lleva llegar a 1 billón de usuarios en el mundo. La tecnología más rápida que se ha expandido es el smartphone. El smartphone es un teléfono con acceso a Internet. Desde ese punto de vista, la velocidad con la cual se ha producido esta penetración nos lleva a los números que Lino compartía antes. Estamos pensando que al final de este año estaremos hablando de unos 3 billones de personas utilizando Internet en el mundo y posiblemente antes del final de la década podamos llegar a los 8 billones, que significaría que todo el mundo puede estar conectado. ¿Y qué supone que todo el mundo está conectado? Supone que todo el mundo tiene esta extensión personal. Pensemos en lo que es un teléfono inteligente. Un teléfono inteligente es una extensión personal que nos complementa y nos da superpoderes, por decirlo de alguna forma. Nos permite llegar a información que no tendríamos, hacer las cosas más fáciles y encontrar formas más creativas de obtener satisfacción y las cosas que necesitamos. Lo que nos da, y un buen ejemplo es cómo está llegando a gente que nunca ha tenido información a su alcance, es un acceso a la información que es como el oxígeno. Coger cualquier entorno, inyectar la información y de repente es como el oxígeno, todo se enriquece. Si yo soy alguien que está cultivando algo y hasta ahora iba a través de un sistema de intermediarios, de repente me encuentro que puedo desintermediarlos por completo y puedo encontrar otra forma distinta de pensar en mi negocio. Esto es lo que está pasando de forma radical y universal y lo que está haciendo que de alguna forma se transforme tanto toda la realidad en torno nuestro. Esto, además, va más allá de lo que sería simplemente que la información está al alcance de todas las personas. Vamos a llegar al que habréis conocido Internet de las cosas, que quiere decir que al final las cosas ya tienen sensores. Y al incorporar estos sensores nos están facilitando la realidad. Sabéis que Google adquirió una compañía llamada Nest, ahora es una parte de compañías del grupo de Google, que básicamente lo que hace es detectar una serie de variables que permiten identificar qué está pasando en una casa. Regular la temperatura conforme a las instrucciones, sirve de alarma, permite al final alimentar toda una cantidad de información que tiene un montón de beneficios. Y esto se va a expandir más y más. Estamos hablando que en pocos años se estima que por cada persona habrá 10 cosas que tendrán un sensor. Estamos hablando de una oportunidad enorme de que toda la realidad que nos rodea va a estar conectada. Eso quiere decir que nos tenemos que preparar para ello, porque hay un montón de oportunidades para los que sepan aprovecharlas. Y eso va a suponer reinventar modelos de negocio por completo. De hecho, si queréis, tenemos esta oportunidad que a la vez es un reto, que es la proliferación de datos. No sé hay una estadística que dice que cada 2 días creamos toda la información que se había creado hasta el año 2003. O sea, ese es el tipo de información que se está alimentando. La cuestión es, ¿qué hacemos con esa información? Esa información, en buena medida, nos puede ayudar a anticipar. Y este es un ejemplo en el cual, como podéis ver, es un bebé que tiene un sensor. Este sensor lo que le permite es detectar una serie de señales respecto al bebé, qué necesidades tiene en cada momento. Sabéis que los bebés, dependiendo de cómo se muevan, de qué tipo de llanto tengan, tienen necesidades distintas. Entonces, es capaz de detectar cuando el bebé tiene hambre. Envía toda la información a sus padres, pero también si tiene hambre, está conectado con otro sensor que calienta un biberón con leche. Con lo cual el bebé, en el momento que tiene hambre, está satisfecho. Esto es un ejemplo de lo que puede hacer la tecnología. La tecnología puede anticiparse y puede permitirnos a todos un montón de beneficios que tenemos que aprovechar. En Google, de hecho, estamos trabajando mucho en la anticipación. ¿Conocéis Google Now? ¿Quién utiliza Google Now aquí? Bueno, veo que hay un buen número de vosotros, los que no lo estáis utilizando, animaros. ¿Os gusta Google Now, los que lo estáis usando? A mí me encanta. Me encanta y además me encanta una aplicación que sabe dónde vivo, sabe dónde dejo el coche aparcado,
Me recuerda dónde dejo el coche aparcado. Sabe a dónde voy. Cuando yo aterrice en París de vuelta, me dirá, esta es la distancia de tu casa. Incluso sabe lo que estoy pensando. Dentro de poco me dirá qué tal va el partido de mi equipo, el Atlético de Madrid, o cómo va la cotización de Google. Y al final dices, me está dando una gran utilidad. A la vez, yo le estoy dando un montón de información para que me dé esa utilidad. Este es el entorno en el que estamos. Todos vamos a tener un gran beneficio de compartir información, pero a cambio tenemos que tener una utilidad. Si vemos que los mensajes que nos llegan no nos son útiles, no nos aportan y no son relevantes para nosotros, vamos a rechazarlo. Este es el tipo de oportunidades de anticipación que tiene este nuevo entorno. Hay muchos datos. ¿Cómo todos y cada uno de vosotros en vuestro negocio sois capaces de proporcionar al cliente esta experiencia de anticipación, de hacerle más valiosa la relación con vosotros? Ese es el reto. Y para ese reto hay 3 estrategias que desde Google hemos identificado y quería compartir con vosotros. Por cierto, todas os van a resonar porque tocan sobre los temas que Edgardo, que Peter y que Joan han estado tocando. O sea, al final de lo que estamos hablando es cómo aprovechar toda esta tecnología que nos llega y cómo ser capaces de convertir eso en valor para el cliente. Estos 3 temas, el primero es la audiencia, cómo somos capaces de utilizar los datos de audiencia. El segundo es este entorno multipantalla y el tercero, no es sorpresa, es llegar a esta orientación a beneficios que Joan compartía. Vamos a empezar con la audiencia. ¿Conocéis a este individuo? ¿Quién es? Por ahí hay una mano. No, perdona, no te oigo, ¿lo puedes decir más alto? Es el cantante Van Halen, efectivamente. ¿Qué hacemos con el cantante Van Halen aquí en un tema que estamos hablando del futuro con una foto de 1981? Es una historia para hablar de datos y para hablar de lo importantes que son los datos. En 1981 Van Halen lanzó Pretty Woman, se convirtió en una banda que llenaba estadios y organizó una gira muy compleja. Era una de las giras más complejas de la historia del rock, con unas necesidades de equipo técnico muy específicas y entonces hicieron firmar a todos los proveedores en cada una de las ciudades que organizaban el equipamiento técnico una serie de cláusulas muy detalladas. Y entre las cláusulas detalladas había una cláusula que cuando Van Halen llegase a los camerinos tendría un bowl de M&M's, pero sin M&M's marrones. No, ninguno de color marrón. ¿Alguien sabe por qué lo hicieron? Efectivamente. O sea, por una parte les ayudaba a mantener su estatus de primadonas, pero por otra parte les ayudaba les aseguraba que cuando llegaban y no había M&M's marrones, es que no había duda de que se habían leído todo el contrato. Esa es la importancia de las señales, el ser capaces de identificar señales que tengan un significado claro y que nos ayuden a descifrar el resto del ruido de los datos que nos está llegando es clave. Por eso os ponía ese ejemplo, porque precisamente el reto que tenemos con tantos datos es cómo distinguimos esas señales. Para distinguir esas señales hay 3 pasos clave. El primero es ser capaces de capturar bien los datos. Estamos viendo que un porcentaje altísimo de nuestros clientes no son capaces de capturar bien los datos. Se están capturando datos, pero no se están capturando de forma sistemática ni estricta. De hecho, Google Analytics, como Joan está diciendo, está avanzando mucho, incluso está dando recomendaciones para hacerlo de una forma mejor. No solo eso, sino que la siguiente pregunta es, ¿estamos siendo capaces de todos esos datos capturados elegir los que más nos interesan? Un buen ejemplo es GoPro. Me imagino que todos conocéis GoPro, son las cámaras estas que son utilizadas para grabar todo tipo de deportes de una forma muy expuesta, parecido a las Google Glass, como hemos visto, ¿no? GoPro lo que permite es, ha tenido tanta interacción en su site que el problema que tenía
como cliente nuestro, es decir, dentro de todas estas interacciones, cuáles son relevantes, cuáles tienen unas conversiones que realmente nos interesen. El tener una estrategia para decir cuáles son las conversiones que realmente nos interesan y cuáles no, es clave. Y luego la parte más interesante es decir, una vez que tenemos estos datos, ¿qué hacemos con ellos? Y hay un producto que hemos lanzado desde Google que está teniendo unos resultados fantásticos, porque básicamente es insertar los datos de audiencia en las campañas de Search. Es llamado listas de remarketing sobre Search. Este producto lo que permite es que un anunciante pueda mirar de forma distinta a la gente que está haciendo la misma búsqueda. Y os pongo este ejemplo, este es un cliente muy establecido en Europa que simplemente hizo una cosa. Cuando uno de sus clientes que ya tenía registrados como tales y sabía que eran clientes habituales de su web buscaba palabras genéricas, lo que hacían era una puja mayor para de esa forma asegurarse que estos clientes veían a WordStores al que ya conocían y del cual ya tenían referencia y sabían que era un buen proveedor para ellos. Y lo que consiguieron fueron los resultados que veis. No nos gusta el CPA, pero en este caso lo que había era un impacto claro sobre aquellos clientes que ya eran clientes suyos y podían tener beneficio. Y sobre todo, lo que mejoró sustancialmente fue la tasa de conversión. El ser capaces de combinar estas señales con las campañas que ya tenéis tiene un poder muy grande. Y lo que os puede permitir es aumentar la forma y las estrategias por las cuales llegáis a cada grupo de clientes. Esto en lo que se refiere a audiencia. Entonces, básicamente, tres partes. La primera es capturar los datos, la segunda es ser capaces de medir cuáles son las conversiones clave y a partir de ahí utilizarlo para que estas estrategias de captación estén mucho más orientadas a aquellos clientes que os interesan más y donde podéis orientarlo más enfocado a los resultados que os van a dar. La segunda parte tiene que ver con este entorno multipantalla en el que nos movemos. Estaba hablando antes de la emergencia de móvil, pero en realidad lo que estamos hablando es de un consumidor que ya tiene tantos puntos de contacto que es imposible tratar de definir un proceso estándar de cuál es la forma de entrar en contacto con este consumidor. Este consumidor, al final, elige cómo quiere entrar en contacto con vosotros, cómo quiere entrar en contacto con vuestra marca y cuál es el orden en el que quiere ir. O sea que, al final, él elige los caminos. La oportunidad es en ser capaces de ofrecerle en cada camino que se acerque a vosotros, pero a la vez tener el reto de saber cómo lo está haciendo para aprovechar esta experiencia y darle lo mejor en cada paso. Aquí estamos hablando de tres pasos también. El primero, y enlazando con la presentación de Edgardo, es muy importante que le deis una buena experiencia al cliente. Pensar que cada vez más los clientes empiezan por el móvil. Hay una serie de pasos que está demostrado que funcionan y que son clave. El ser capaz de identificar cuáles son las claves por la cual ese cliente que llega a vuestra presencia, a vuestra página de llegada de móvil, es capaz de quedarse y es capaz de llegar a realizar la transacción o la conversión que estáis buscando, es fundamental. Algunos son tan obvios como que sea capaz de encontrar dentro de vuestro site, que tenga una serie de filtros que le ayuden, que los diseños de entrada de información sean sencillos de cubrir. Como podéis ver, son cosas que todos habéis vivido como usuarios, pero es algo que todavía seguimos encontrando la frustración que como usuarios que no está ahí. La segunda parte es tratar de pensar qué tipo de experiencia está buscando este usuario y darle el formato más adecuado. Y os voy a dar un par de ejemplos. El smartphone permite conectarse a Internet, pero al final no deja de ser un teléfono. Entonces, el ser capaz de aprovechar sus posibilidades como teléfono es algo en el que muchos de nuestros anunciantes están encontrando una forma de cambiar radicalmente la forma en la que hacen marketing telefónico. No se trata de buscar al cliente, se trata de cuando el cliente te está llegando. A veces, tener a alguien con el que hablar es la forma más efectiva y que mayor impacto tiene sobre él. Este es un ejemplo de un cliente que, aparte de tener un aumento de conversión, como veis, muy significativo, el 150%, gracias a introducir el teléfono, ha llegado a hacer cosas más finas todavía. Es capaz de ligar la búsqueda que ha realizado el cliente cuando ha llegado a tu anuncio
y cuando alguien coge el teléfono ya sabe cuál es la búsqueda que le ha llevado a esa llamada. Pensaros en la potencia que tiene esto. Los ratios de conversión de las llamadas originadas en Search son muy significativos y es en estos momentos una de las interacciones clave que de alguna forma la combinación de Internet con teléfono está haciendo posible. Pensar que hay muchos tipos de conversiones que se van a beneficiar de esto. Pensar que a veces hay un usuario que puede tener vuestra aplicación instalada y está haciendo la búsqueda y a lo mejor puede tener la opción de que la aplicación sea la respuesta. Hay muchos tipos de interacciones, pero os voy a enseñar una que es una de mis favoritas. Este es un producto que hemos lanzado en Francia la semana pasada. Es un producto que se llama Local Inventory Ads. Entonces, si os fijáis, lo que tenemos aquí es un usuario que quiere comprar una tienda de camping. Es un usuario que está en su móvil. Típicamente, si estuviese en su ordenador, lo que vería son los resultados de las cosas que puede comprar online. Esto lo puede hacer en el ordenador también, pero donde tiene un poderío brutal es en el móvil. Este usuario no solo ve resultados en los cuales puede llegar a comprarlo online, sino que ve resultados en tiendas que están cerca de él. Y en aquellos la información que tiene está a tal distancia y cuesta tanto. Esto quiere decir que para un retailer el tener la oportunidad de ligar su inventario real con el usuario que está realizando la búsqueda supone un cambio radical en la forma que hacemos negocio. De nuevo, la idea que compartía con vosotros. Cada vez más, la tecnología es parte de lo que hacemos. El móvil es nuestra ampliación que nos permite que, gracias a la tecnología, seamos más eficientes a la hora de resolver nuestras necesidades. Hay muchos distintos formatos que nos permiten acercarnos a este cliente. Y, por último, el gran problema que vemos es que, al final, todos estamos acostumbrados a medirlo todo. Y estas cosas son difíciles de medir. Estamos acostumbrados a que si una acción se inicia en el móvil, esperamos que el usuario convierta en el móvil. La realidad es mucho más compleja que eso. En este momento, no sé si conocéis Estimated Total Conversions, que es una posibilidad dentro de AdWords de ver cómo las conversiones se están originando de un dispositivo a otro. Lo que hemos visto, de hecho, es que, y todavía estamos cubriendo solo las conversiones que se producen entre distintos dispositivos, ordenador, tablet y móvil. Que hay un número bastante elevado de conversiones, como veis puede variar con el sector, pero hay en torno a un 10% de conversiones que se pierden porque nadie está dándose cuenta de que se originan en un dispositivo y se pierden en otro. Esto lo estamos viendo mucho con el móvil. ¿Cuántos de vosotros iniciáis una búsqueda en el móvil porque estáis desplazándoos al trabajo, os quedáis con el nombre de la tienda y luego cuando ya estéis en el ordenador que os permite realizar una transacción, acabáis de realizarla? Esto es un comportamiento que se está viendo mucho. La diferencia entre alguien que sepa medir esto y alguien que no lo sepa medir bien puede ser clientes adquiridos o clientes perdidos. Entonces, como recapitulación un poco de toda esta parte de multipantalla, básicamente 3 ideas. La primera es, la experiencia tiene que ser buena en todos los dispositivos y tiene que ser buena en el móvil, porque es el dispositivo donde en este momento el uso del mismo se está disparando y no hay muchas empresas que realmente estén dando una buena experiencia. En segundo lugar, pensemos en qué quiere el usuario y démosle el formato adecuado. Mandémosle a una tienda o pongámosle una llamada o seamos capaces de que acabe en un formulario que le permita recibir un email y terminar la compra online. Y por último, ¿cómo medimos esto? Este es un gran reto. Hablábamos antes de medición. El que sepa medir esto bien va a tener una ventaja, porque va a ser capaz de invertir con más inteligencia. Y el último punto es el beneficio, lo cual converge con todo lo que nos ha contado Joan. Estoy seguro que todos conocéis Netflix. Netflix era una empresa, como veis en la foto, de cajas. Una empresa de cajas porque básicamente inventaron un modelo de negocio innovador para un negocio que ya existía, que era el videoclub. Lo que hacían era enviarte las cajas por correo en vez de tener que ir al videoclub y además te permitía tener una lista que lo facilitaba mucho. Netflix creció un montón, pero en un momento dado se dio cuenta que ya la capacidad de Internet te permitía hacer esto directamente online. Entonces, tenía que reinventarse.
Y esta es un poco la situación en la que toda empresa se va a encontrar tarde o temprano, gracias a la tecnología. ¿Cómo nos reinventamos pensando que los beneficios, en el caso de Netflix, si pensáis las economías de enviar cajas y las economías de que alguien acceda online y vea una película no tienen nada que ver? Gran oportunidad de negocio que supone reinventar la compañía, reinventar el sistema de incentivos, reinventar todos los procesos. No es necesario mandar más cajas ya. Y ese es un poco el dilema que todas las empresas están viendo con el acceso a la tecnología. ¿Cómo hacer esto? Primero usando nuestras famosas escaleras. Os lo ha contado Joan. En cuanto la escalera esté más centrada en el beneficio y en el valor del negocio que estamos captando, más valor se está creando. Entonces, simplemente un recordatorio. Segundo, ser capaces de pensar qué quieren decir los beneficios. En la narrativa que comentaba Joan, básicamente la diferencia es entre pensar qué es más importante, el beneficio por conversión, lo que estamos pagando por cada conversión o el beneficio total. Yo me uno al club de no penséis en CPA. El CPA es solo una medida indicativa de lo que nos cuesta algo que puede no ser homogéneo. Al final, lo relevante es cuál es el beneficio extra que una empresa puede tener, puede generar. Y eso es donde es un concepto con el que todos estamos de acuerdo, pero la ejecución es un reto. Y ahí es donde entra el reto. ¿Cómo ejecutar esto? ¿Cómo llegar a un modelo que os permita centraros en el beneficio, teniendo en cuenta que la complejidad es relevante? La posibilidad de automatizar la forma en la cual medís los beneficios y estáis asignando pujas y estáis gestionando las campañas es una gran oportunidad para hacer eso. ¿Cómo conseguir que la gestión esté centrada en el beneficio a la vez que quede contrarrestada con que la complejidad no nos exceda? Hay que conocer todas las herramientas que nos lo permiten, pero hay muchas herramientas que permiten una automatización. Y en ese sentido el ejemplo de AutoBytel es un buen ejemplo, porque realmente lo que hicieron fue utilizar todas las herramientas basadas en Google Analytics que les permitió automatizar como en base a objetivos muy concretos de beneficios y llevar a un aumento de conversiones y del beneficio de la cuenta del 60%. Eso supone cambiar radicalmente la forma en la que se están gestionando las campañas. Ser capaces de darle la bienvenida a todas las herramientas que Joan nos ha presentado de medición y de automatización. Si no medimos bien y no asignamos bien estas conversiones, no podemos automatizar bien. Pero esta es la gran oportunidad en este momento que tenemos. Habíamos hablado de beneficios, 3 pasos. Hay que tener claro cuáles son los objetivos que se buscan. Hay que gestionar la inversión en base a los beneficios y hay que capturar esa demanda con todas estas herramientas. 3 posibles estrategias, 3 áreas donde en este momento estamos dispuestos a trabajar con vosotros para ayudarlas a crecer. Mi pregunta es, ¿sentís que estáis listos a poner esto en marcha? Seguro que muchos de vosotros ya estáis haciendo mucho de esto. Otros estaréis avanzando más en unas estrategias, menos en otras. La pregunta es, ¿cuándo es el momento ideal para hacer lo que no estáis haciendo? Si no estáis. Y aquí la pregunta es, ¿estamos en el futuro? Los clientes ya, vuestros clientes, los usuarios, ya están utilizándolo. Ya son primero móvil, luego otros dispositivos y habrá que poner una fecha, ¿no? A mí hay un ejemplo que me gusta para ejemplificarlo. En Suecia se conducía por la izquierda y un día decidieron que querían conducir por la derecha. Los suecos, que son muy ordenados, yo creo que a vosotros mexicanos y a nosotros españoles nos costaría mucho más. Un día se despertaron y todos conducían por la derecha. Y aparentemente no hubo ningún accidente. Yo os invitaría a pensar lo mismo. ¿Hay alguna de las cosas que hemos compartido hoy que os hagan pensar que ya es hora de hacerlo? ¿Estáis dispuestos a levantaros mañana y conducir por la derecha? Si estáis dispuestos, 3 consejos resumen. El primero es pensar multipantalla. ¿Por qué? Porque vuestros usuarios ya son multipantalla.
Multipantalla quiere decir que utilizan muchos dispositivos, pero hay un dispositivo que se está convirtiendo en el dispositivo más determinante, que es el móvil, que es donde empieza todo. Esta compradora va a la tienda y lo primero que hace es con su móvil ver si el modelo que le gusta está más barato en cualquier otro sitio. El móvil en este momento es el arranque de la mayor parte de hecho, los usuarios multipantalla los llaman multiscreeners. El dispositivo que más utilizan es el móvil. Pensar cómo están vuestras empresas. En Europa hemos visto que más de la mitad de las empresas ni siquiera tienen un sitio optimizado para móvil. Y en paralelo, más de la mitad de los usuarios, si llegan a la oferta de una empresa y no encuentran que está optimizada para móvil, se van a buscar otra. Entonces, ¿cómo estáis en este primer reto? El segundo reto es, hay que ser muy techy, hay que ser geeky, no sé cómo lo llamáis aquí, pero hay que amar la tecnología. Es una oportunidad, como decía Peter. Pues sí, es compleja, puede dar miedo, pero yo muchas de las cosas que hemos visto hoy es como hacer fácil lo difícil. Para que las cosas sean simples, tienen que ser complejas por detrás. Habéis visto que estamos construyendo un montón de cosas para ayudar a automatizar, para poner simplicidad, pero tenéis que tener gente que realmente sepa de tecnología en vuestras empresas. Hay proyecciones de que en muy pocos años los CMOs, los directores de marketing, van a gastar mucho más en tecnología que los directores de sistemas. Esa es la tendencia que estamos viendo. Esto es un juego de datos, es un juego de tecnología, y el que tenga la mejor tecnología, pero sobre todo sepa usarla mejor y sepa aplicar más criterio, va a tener una ventaja. El 25% de la publicidad se está comprando en tiempo real ya. O sea, pensar el entorno en el que nos estamos moviendo. Esto es un arma y es una oportunidad. Y el último punto, y además es algo que nosotros hacemos, también soy un amante del proyecto Loon, es retaros, pero retaros de verdad. ¿Qué supone esto? ¿Qué supone esto para vosotros? Porque lo que estamos viendo constantemente es que muchas empresas que dicen, veo la visión, luego tienen un departamento distinto para ventas telefónicas, ventas de Internet, ventas de móvil, ventas tradicionales, y el cliente es el mismo. Y además, la experiencia de estar siempre conectado hace que el cliente tenga una transparencia total de la compañía. Si el cliente tiene una campaña que le cuenta una cosa, pero luego su interacción a través del móvil es otra y su interacción a través de otro canal es otra y no hay una consistencia, ese cliente no va a ser capaz de alguna forma daros el crédito que le estáis pidiendo. Pensar qué hace falta, y es el momento de pensar en grande. Pensar en transformaciones y pensar que este es un cliente multicanal que accede a través de la tecnología y que su experiencia tiene que estar pensada en él. Y eso supone reinventarse, como se reinventó Netflix, en el ejemplo que os he puesto. Y sobre todo retaros a vosotros mismos. Porque yo creo que vivir en el futuro puede ser muy divertido. Muchísimas gracias.